Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cocinando el caldo de huesos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero darles la forma de cómo se cocina el caldo milagroso de huesos, para que sepa usted cómo hacerlo en su casa, para que le devuelva la salud a usted, a su ser querido, a cualquier persona que usted quiera ayudar. Este caldo realmente es milagroso. Los americanos le llaman bone broth, que quiere decir caldo o consomé de hueso, ¿no? La realidad es que como tiene tantos nutrientes, como decía en el episodio anterior, tantos nutrientes como el colágeno, que es una proteína muy pura y tiene muchas vitaminas y tiene muchos minerales, pues eso sana el intestino, y al sanar el intestino sana también el sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo, y entonces se pueden combatir los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo se hace el caldo? Bueno, la forma de hacerlo es que se usa se puede usar un instrumento como este. Esto es una olla que llaman slow cooker, que quiere decir que cocina en fuego lento, ¿no? Y esto tiene uno de los ajustes que se hace, se le pone en fuego lento. Cuando se pone en fuego lento, casi ni hierve. O sea, es un hervir tan y tan suave que usted casi ni lo nota. Pero se pone, y la forma que se hace es que usted llena la mitad del recipiente, lo llena de huesos. Usted puede utilizar tanto huesos de res como, huesos de res o huesos de pollo. Si usted prepara un pollo en su casa para su familia, puede guardar los huesos. Los guarda en el refrigerador, los guarda en el congelador. Y los guarda hasta el momento que usted lo pueda hacer. El hecho de que usted lo haya cocinado no significa que los huesos no le van a dar todos los nutrientes que usted quiere. Esto es lo que le va a extraer, ese cocinado lento, lo que le va a extraer todo ese colágeno, vitaminas, minerales a los huesos, tanto que sean de pollo como que sean de res. Puede usted inclusive combinarlos. Si quiere parte de pollo, parte de res, hay personas que inclusive le gusta hacerlo con huesos de pescado. Y lo puede hacer también así, ¿no? Cualquier tipo de hueso, como todos los animales, incluyendo el cuerpo humano, crean su sangre dentro del tuétano de los huesos, pues ahí es que están todos los nutrientes principales que una persona necesita para recuperar la salud. Así que básicamente usted va a buscar, por ejemplo, en este que está aquí, por el tamaño que tiene, en mi casa, mi esposa, mi mamá que también lo usa, pues le echan aproximadamente como unas 3 libras de hueso. 3 libras de hueso son como 1.20 kilogramos de huesos, ¿no? Pero la forma mejor de medirla es que usted le eche aquí dentro, y puede ser una olla común de su casa. O sea, usted no tiene que tener un aparato de esto para poderlo hacer. Cualquier olla que tenga una buena tapa, que no evapore demasiado, o sea, que no tenga demasiado escape por el lado, para que no se le evapore todo el agua, cualquier olla que usted pueda poner en fuego lento, le sirve. Para efecto, sea lo que sea que usted tenga, usted va a llenar la mitad. O sea, esto aquí es así de hondo, ¿no? Pero usted puede llenar la mitad. O sea que la mitad de hueso. Los huesos deben picarse pequeños. Trate de que sean, si son de res sobre todo, que sean picados pequeños, porque eso permite que usted extraiga todo el colágeno, todos los minerales y toda la vitamina que eso contiene, ¿no? El hueso de pollo es bastante más blandito que el hueso de res, no tiene usted que picarlo. Básicamente, cuando usted lo empieza a calentar y lo deja calentando a fuego lento, usted va a ver que ese hueso se ablanda, inclusive empieza a soltar sus minerales y sus vitaminas automáticamente, ¿no? ¿Qué pasa? Si usted llena el recipiente, lo que usted vaya a utilizar, ya sea un aparato de esto o una olla común, usted lo llena hasta la mitad. Arriba de eso es que usted va a echar todos los otros ingredientes que usted le echa para darle sabor. Básicamente voy a ir a la pizarra un momentito para decirle qué cosas se pueden echar para darle sabor y darle algunas recomendaciones. Esto tiene que hervirse mínimo 24 horas. Así que usted lo pone a fuego lento. Fuego lento es que casi no hierve. O sea, puede hervir, que usted vea una burbujita así de vez en cuando, 24 horas. Vamos a decir, si lo puso hoy a las 8 de la noche, mañana a las 8 de la noche estaría. Si se pasa a 30 o 36 horas, mejor. Porque mientras más tiempo esté, más absorbe y más rico usted lo va a encontrar. Cuando usted le quede un caldo muy precioso,
muy maravilloso, muy milagroso, usted va a encontrar un caldo como este. Este que le voy a enseñar aquí lo hizo mi mamá, ¿eh? Y mi mamá es una experta en este tema. Tiene 86 años, pero mantiene su salud espectacular. Mi esposa también lo hace espectacular. Fíjese, yo creo que puedes ver aquí que esto es como una gelatina. ¿Lo puedes ver ahí, Jorge? Sí. Es como una gelatina, ¿te fijas? No es líquido. Mira, es una gelatina, ¿ves? Es una gelatina, ¿eh? Es una gelatina. O sea, está gelatinoso, ¿no? Y está gelatinoso porque eso es el colágeno. Cuando usted el caldo realmente le queda bien espeso, bien gelatinoso. Pero esa gelatina la va a ver usted cuando usted lo enfríe. Una vez que usted termina de cocinarlo, usted lo que hace básicamente es que lo cuela. Le voy a dar algunos otros ingredientes que se le echan para sabor y usted lo cuela y cuela todo eso y se queda nada más que con el caldo. El caldo lo guarda, lo tapa y lo mete a la nevera. Y eso se le va a poner bien gelatinoso. Mientras más gelatinoso se le ponga, más rico está el caldo en términos de colágeno y de minerales y demás. Pero sobre todo el colágeno, que es muy beneficioso, muy curativo, muy terapéutico, ¿no? Voy a la pizarra, fíjense. Cuando usted va a cocinarlo, pues básicamente, ya usted sabe, si usted tiene una olla que es así, y tiene una buena tapa, porque la va a necesitar la buena tapa, ¿verdad? Pues usted va a llenar hasta la mitad de huesos. Usted escoge los huesos que sea. Trate, porque fíjese, la calidad del caldo va a ser tan bueno como la calidad del animal, de los huesos que usted consiga. No vaya a buscar de esos pollos o reses que venden en cualquier sitio, que a lo mejor pueden venir con antibióticos y cosas de esas, ¿no? Le conviene una res que usted sepa que es más de comer res, de comer pasto, que se cría sin antibióticos, ese tipo de cosas, más orgánica, pollos de esos que crecen en las fincas, que comen maíz, pero también comen sus insectos y cositas de esas. O sea, mientras más natural sea el animal, mejor va a ser, porque el caldo va a ser tan bueno como la calidad del animal de donde venía, ¿no? De los huesos del animal. Así que básicamente usted echa los huesos. Si son huesos de res, le conviene picarlos para que exponga el tuétano, ¿no? Si son de pollo, no los tiene que picar. Pero básicamente usted echa la mitad de hueso. Y aquí va a echar, para darle sabor, puede echar cebolla. Por ejemplo, usted toma una cebolla, la divide en 4 pedazos, la echa completa ahí en cuatro pedazos, le echa ajo, le echa hoja de laurel. Fuera de eso, usted tiene que tener cuidado porque sí le puede echar sal, ¿no? Pero tiene que ser muy poquita sal, porque estos minerales que traen dentro del tuétano tienden a ser saladitos, ¿no? Así que si le echa sal, le va a echar muy poquita sal, ¿no? Básicamente, fuera de esto, usted puede echar otros vegetales para darle sabor, como pimiento, ají, ajíes, cualquier cosa de esa. Pero los básicos son así como cebolla, ajo, laurel y un poquitito de sal, ¿no? Básicamente, esto usted lo deja hervir por mínimo 24 horas. Cuando termina las 24 horas, y puede ser hasta 30 o 36 horas, pues ya usted tiene su caldo. Cuando ya termina, usted lo deja enfriar totalmente, lo cuela y eso lo guarda en unos recipientes y lo mete en la nevera, lo mete en el refrigerador. Y básicamente eso, si está hecho en buena calidad, se le va a poner bien espeso ese colágeno, esa gelatina que crea el colágeno, la va a ver usted ahí como se la enseñé ahora, ¿no? Eso, si una persona cualquiera que tenga problemas de salud, que necesite más energía, que esté pasando por momentos difíciles de salud después de una operación, que está débil mamá, que la diabetes la tiene descontrolada, cualquier cosa de esa, tan pronto usted empiece a darle ese tipo de caldito, que no es para una comida completa, es para suplementar la comida. 4 oncitas, más o menos 125 mililitros al día, de ese caldo hace una diferencia del cielo a la tierra. Y básicamente esto se los comento, pues porque el caldo milagroso es bueno, pero más bueno es que ustedes ayudan a sus seres queridos. ¿Y sabe por qué? Porque la verdad siempre triunfa.